Verdades del reino. Bueno, bienvenidos todos. Les habla su ministro Hernán Hernández. Hoy vamos a ver el tema las mentiras de Jesús según los futuristas. Para eso quiero que leamos San Mateo 16:28. San Mateo 16:28. Mire lo que dice Jesús hablándole a sus apóstoles. Jesús hablándole a los 12. Les está diciendo esto. Lo reunió y le dijo: muchachos, San Mateo 16:28, usted lo puede comprobar allá en cualquier versión que usted tenga. Hay unas versiones que hablan diferente, pero el mensaje es este. Jesús le está diciendo: muchachos, desde el 27, San Mateo 16:27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Oiga, el Hijo del Hombre vendrá en gloria con sus ángeles y pagará a cada uno según sean sus obras. Y les dice: de cierto les digo a ustedes jóvenes, a ustedes los 12 que tengo aquí, que algunos de ustedes, de los que están aquí, no van a ver muerte. Otros sí van a ver muerte, como Pedro, que estaba viejito. Algunos de ustedes no van a ver muerte sin que antes me hayan visto a mí venir en gloria. Oiga, tremenda palabra que el Señor dijo allí. Tremenda palabra, yo. Repito lo que Jesús dijo a los 12. El Hijo del Hombre va a venir en gloria. O sea, yo, Jesús, yo voy a venir en gloria muy pronto. Es más, voy a venir tan pronto que algunos de ustedes, los que están aquí, no van a morir. Los más jóvenes, como Juan, como Jacobo, no van a morir. Me van a ver venir en gloria. Oye, ¿cuándo fue que sucedió eso? Pues, si no ha venido, le mintió Jesús a sus apóstoles. ¿Se da cuenta? Esa fue la primera mentira que él le echó a los apóstoles. Le dijo que algunos de ellos, de los 12, no iban a morir. Otros sí, pero hay algunos, en plural, algunos no van a morir. Otros sí, pero algunos no van a morir. Sin que antes me hayan visto a mí venir en gloria. O sea, que el Señor ya vino en gloria. Y vino cuando alguno de sus apóstoles aún estaba vivo. Y si el Señor no ha venido en gloria, entonces les metió una mentira. Se murieron los apóstoles y todavía los futuristas están esperando que venga en gloria. Y los apóstoles se murieron y tampoco vino. ¿Qué le habrá pasado, hombre? ¿Ah? ¿Por qué tanto retardo? 2000 años. ¿Qué cosas, no? El final de los tiempos, estamos en los últimos días, y los últimos días llevan 2000 años, y la ley 1500, y los últimos días han sido más largos que la ley, donde Jesucristo vino bajo la ley, nacido bajo la ley. Entonces esta fue la primera mentira que él les echó. Le dijo que algunos de ellos iban a estar vivos cuando él regresara, que no se preocuparan. Y no vino en gloria, les mintió. La segunda, Mateo 10:23. San Mateo 10:23. Mire lo que dice. Muchachos, hablándole a los 12, cuando ustedes los persigan en esta ciudad, huyan para la otra. Y cuando los persigan en esa otra, huyan para la otra. De cierto les digo que ustedes no van a terminar de recorrer todas las ciudades de Jerusalén huyéndole a los romanos cuando ya yo he venido en gloria. Oye, otra vez, otra mentira le está metiendo aquí. Cuando los persigan a ustedes, eso era para ellos. Aquí hay que aplicar las 5 reglas de interpretación hermenéutica. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Lo dijo Jesús. ¿A quién se lo dijo? A sus apóstoles. Eso no es para usted ni para mí, porque usted no va a ir para allá, para Jerusalén, a andar corriendo. Él le dice: cuando a ustedes los persigan aquí, en esta ciudad, en Jerusalén, huyan para Galilea.
Cuando los persiguen en Galilea, huyan para Samaria. Cuando los persiguen en Samaria, huyan para Nazaret. Cuando los persiguen en Nazaret, vayan huyendo de ciudad en ciudad cuando los romanos lo vayan persiguiendo. Tranquilos, no se preocupen que no van a terminar de recorrer todas las ciudades cuando ya yo he venido en gloria. O sea, que si Él no ha venido en gloria, los apóstoles todavía andan corriendo por allá por Galilea. Segunda mentira que les metió. Y la tercera mentira, Mateo 24, 34, mire lo que dice. Jesús comienza a hablar desde el 21, es un solo discurso. El 24, 34 lo llaman los judíos mesiánicos, los que han aceptado al Mesías como su Salvador. A este versículo 34 lo llaman el candado de la profecía. Con este candado Jesús cierra la profecía. Él viene hablando, le viene diciendo habrá guerra, rumores de guerra, no sé qué, y parece que cuando llega allí al 34 mira para atrás y dice, bueno muchachos, de cierto les digo que todo esto que yo les acabo de decir va a acontecer en esta generación. En esta. El pronombre esta es un pronombre posesivo demostrativo. Cuando yo le digo a usted esta corbata es porque yo la tengo, la poseo y te la puedo mostrar. Esta generación era la generación de él, la generación en la que él vivía. ¿Cuántos años dura una generación? 40 años. Ya yo he dado la cita varias veces y los he animado para que saquen la cuenta. Cuando Mateo dice 14 generaciones pasaron de la deportación de Babilonia, 14 generaciones pasaron de Abraham hasta David, 14 generaciones pasaron. Vaya a la historia y mire cuántos años hay de la deportación de Babilonia hasta Cristo. ¿Cuántos años hay? 560 años. Y si usted divide esos 560 años entre 14 generaciones, ¿a cómo le toca a cada generación? 40 años. Entonces cuando el Señor dice, todo esto que yo les acabo de decir va a acontecer en esta generación, estaba hablando de aquella generación que comenzó y se terminó en el año 70. Jesús tenía 30, súmele 40 de una generación, 70. En el año 70 llegó Roma y acabó con todo, destruyó Jerusalén, quemó las puertas. Se cumplió todo el Antiguo Testamento, porque la Biblia dice en San Lucas 21, 22 que Jesús se paró y dijo, estos son días de retribución. Es decir, esta generación va a ser una generación de retribución para que se cumpla todo lo que está escrito. ¿Y qué era lo que estaba escrito? La Tanaj, el Antiguo Testamento. O sea que Jesús cumplió todo el Antiguo Testamento en esa generación. Y todavía hay gente del sistema religioso esperando que se cumplan profecías de Ezequiel, de Daniel, de Isaías. Le están diciendo mentiroso a Jesús. Porque Jesús dijo que todo lo que estaba escrito se iba a cumplir en esa generación. Ahí en esa generación se cumplió todos los seis pasos que están allá en Daniel cuando dice que él venía a terminar con la prevaricación, a acabar con el pecado, a poner fin al juicio, a la visión y a la profecía. Él cumplió todos esos 6 pasos. Si usted no ha leído, no se ha escuchado la enseñanza de los 6 aspectos que vino a cumplir Jesús de la semana 70, lo invito a nuestro canal de YouTube. Ahí están los 6 aspectos que él cumplió de la semana 70. En nuestro canal de YouTube. Ahí hay bastante materiales, amados. Entonces, mire, 3 mentiras. Primero le dijo que algunos de ellos no iban a morir sin que antes lo vieran venir en gloria. Después le dijo que corrieran de ciudad en ciudad porque no iban a terminar de recorrer todas las ciudades cuando él iba a venir en gloria. Y de último dice que todo lo que él le acaba de decir en Mateo 24 va a ocurrir en esa generación. Y todavía hay gente que dice, no, Mateo 24 se cumplió parcialmente. Le están diciendo mentiroso a Jesús. ¿Sería verdad que Jesús le mintió o sería verdad que Jesús vino en esa generación? Yo los invito para que ustedes lean uno de los tan 366 libros que yo me he leído. Se llama What Happened What Happened 7 Years. ¿Qué pasó en el año 70?
Yo creo que ya debe estar en español. Cuando yo me lo leí en inglés. Pero léaselo. ¿Qué pasó en el año 70? Y ahí usted se va a enterar cómo fue que se cumplieron todas las profecías que faltaban por cumplirse cuando Jesús estaba caminando todavía sobre Jerusalén. Cuando Él estaba caminando sobre Jerusalén en carne, Él ejecutó 4 cosas. Pero después que se fue en cuerpo glorificado, en el año 70 descendió y cumplió las otras 2 que le faltaban. Poner fin al sacrificio. ¿Cuándo Él le puso fin al sacrificio? A la ofrenda continua. En el año 70, cuando derrumbaron el templo, se robaron los candelabros, los utensilios, y ahí no se ha podido ofrecer más. Se acabó el sacrificio continuo ahí. Eso lo único que lo podía hacer era Jesús. Y lo hizo en espíritu, ya en cuerpo glorificado. Léase ese libro. Comenzó la primera revuelta judía en el 66. Por ahí el 1 de agosto del 66. Si usted se lee el libro que yo le estoy comentando, y no solamente ese libro, léase La guerra de los judíos de Flavio Josefo, que son como 12 tomos, léase la historia de Tácito, de Séneca. Todos los historiadores del siglo I registraron el acontecimiento que sucedió en Israel en el año 70. Cuando los sacerdotes iban a entrar al lugar santo para ofrecer el sacrificio continuo, estando rodeados por Roma, aparecieron carros en las nubes, ángeles en las nubes, no como los de hoy en día que son hologramas y proyecciones del proyecto Blu-ray y Harry, bueno, y todo eso, ciencia ficción que le han metido ahora. Y se escucharon voces que decían: vámonos de aquí. Oiga, los muertos resucitando, porque el Señor dijo: esta es la hora cuando los muertos oirán mi voz y resucitarán. Esta es la hora. Si para Dios 1000 días es como un año, o un año es 1000 años es como un día, ¿cuánto es para el Señor una hora? Para el Señor una hora son 40 años, saque la cuenta. Entonces cuando Él dice: esta es la hora cuando los muertos van a salir de los sepulcros, está diciendo: en estos 40 años o en esta generación todos los muertos van a salir de los sepulcros. Y al finalizar esa generación, en el año 70, parecieron carros de fuego, voces en el cielo y una nube que se posó sobre la vieja Jerusalén durante 3 años y medio. Y voces que se oían: salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis destruidos junto con ellos. A nosotros no nos han enseñado historia, lastimosamente. Pero Jesús no le mintió a los apóstoles. Jesús les cumplió. Cuando Él vino en juicio, cuando Él vino en esa nube, ahí se posó sobre Jerusalén durante 3 años y medio y desató la gran tribulación sobre Jerusalén. Él estaba allí haciendo presencia. Él estaba allí cumpliendo lo que Pablo dijo: la parusía. Esa es la palabra que aparece en el original. La parusía. ¿Qué es la parusía? Parusía del griego: hacer presencia o hacerse sentir. Él hizo su parusía en el año 70, desde el 1 de agosto del 66 hasta el 15 de abril del 70. 1 de agosto del 67, al 15 de abril del 70. 3 años y medio se cumplieron. Lo que Él había prometido, que 3 años y medio iban a sufrir la gran tribulación. Si usted lee el Antiguo Testamento, dice en Isaías: he aquí Jehová viene sobre una nube para emitir juicio a Egipto.
El único que se menciona allí, que venía, que cabalgaba en las nubes, era el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso cuando Jesús le dice al sacerdote, desde ahora verás al Hijo del Hombre viendo y viniendo en una nube en su reino. El sumo sacerdote se arranca el vestido, porque el sumo sacerdote estaba claro que el único que venía sobre una nube para emitir juicio era Jehová. Claro, el sumo sacerdote no entendía que ese Jesús era el mismo Jehová encarnado. Se da cuenta que Jesús no le mintió. Jesús vino en esa generación porque Él lo prometió que iba a volver en gloria en esa generación, y Él volvió en gloria en esa generación. Y los apóstoles, ¿quiénes eran los que estaban vivos? Juan y Jacobo, los más jovencitos. Jacobo el Sadí, Jacobo el menor. Entonces, mis amados, Jesús no le mintió, pero según los futuristas, según los dispensacionalistas, Jesús le metió tremenda mentira a los apóstoles. Le dijo que ellos no iban a morir sin que lo vieran a Él venir en gloria. Y se murieron y no lo vieron porque todavía lo están esperando que venga en gloria. Pero nosotros, los que escudriñamos la palabra de Dios y que no nos dejamos convencer por lo que el sistema religioso predica, nosotros hemos llegado al entendimiento que cuando Jesús dice una palabra, la cumple. Él la cumple. Él le prometió que algunos de ellos no iban a morir. Y algunos de ellos no murieron, lo vieron su parucía, vieron su venida en gloria, porque ellos huyeron a Pella, del otro lado del Jordán, y del otro lado del Jordán se veía toda esa nube de día y de noche durante 3 años y medio. Y se derramaron las copas de la ira, se desataron los sellos, porque nadie era digno de abrir los sellos, pero Cristo subió al tercer cielo, al cuarto, al quinto, no sé, lleno de gloria, y desató los sellos. Y empezó a cumplir todas las cosas que estaban escritas. Entonces, ¿por qué nosotros nos han metido en la cabeza que todavía estamos esperando la venida de Cristo en gloria? Si aquí la Biblia dice que todo eso se iba a cumplir en esa generación. En esa generación que duraba 40 años. Esa generación se terminaba en el año 70. Los invito, léanse el libro. Si no lo tienen, pídanmelo. Yo se los envío en PDF. Y les envío una aplicación para que ustedes no estén leyendo, sino que ustedes le den play y la aplicación le va leyendo el libro y ustedes la van escuchando. ¿Qué pasó en el 70? Carros sobre la nube de Jerusalén. Vinieron periodistas de todas partes. Roma mandó sus periodistas para que le tomaran nota de todo lo que iban haciendo. Acuérdense que Roma tenía 10 reyes aliados, porque también esa era otra profecía que el Señor tenía que cumplir. En los días de aquellos reyes, ¿en los cuales días de aquellos reyes? De los 10 reyes, de los 10 dedos de la estatua. En los días de aquellos reyes, el Dios de los cielos vendrá y instalará su reino sempiterno que jamás tendrá fin. Y de casualidad, en los días de aquellos reyes apareció Cristo diciendo: el reino de los cielos está entre vosotros. Lo instaló, cumplió la profecía. Pero todavía hay personas esperando que esto se cumpla literalmente. El reino de Dios no es cosa literal. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es un reino espiritual. Tú y yo, cuando salimos de los rudimentos, comenzamos a vivir en el reino de Dios, porque el reino de Dios es un estado mental. También tengo allí en el canal de YouTube esa predicación. La diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? La diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Entra a nuestro canal de YouTube. Yo siempre estoy por allí en mi perfil, en mi estado de Facebook. Siempre estoy por allí dejando el link de YouTube. Entra y se suscribe. Y si no quiere oír las enseñanzas, no las oiga. Pero suscríbase y apóyenos ahí. Y si las quiere oír, escúchelas. Y si le parecen hermosas y le parecen acorde al sistema bíblico, comparta el link con sus amigos. Y si se le parece fea, compártala con sus enemigos. Pero comparta, mi amado, comparta la palabra de Dios. Ellos huyeron para Pella.
Y vinieron periodistas de los 10 reyes que tenían. Vino gente de Egipto, de la India, de Grecia, vino gente de todas partes a cubrir el evento que estaba sucediendo allí en Jerusalén. Y usted lee todos esos libros, lea hermano, lea de todo lo que se le atraviese por encima. Ya yo me he leído aquí a 366 libros hasta el día de hoy. Ya prontico termino uno que me estoy leyendo por ahí. Entonces, mis amados, Jesús no le mintió, Jesús le cumplió a los apóstoles. Él vino en gloria, Él vino en juicio sobre la ciudad de Jerusalén en el año 70 y la destruyó tal cual como había dicho Jeremías, como había dicho Ezequiel, porque la vieja Jerusalén era la gran ramera que se había prostituido. Y Él vino a destruir la gran ramera. Por eso en Apocalipsis dice, destruiré a la gran ramera. ¿Se da cuenta? Y a nosotros nos han dicho que la gran ramera es la iglesia católica. En la iglesia pobre, iglesia católica, ni existía cuando eso. No hay un solo versículo bíblico que diga que la iglesia católica es la gran ramera. Pero hay bastantes versículos bíblicos, como 24 versículos que dicen que la vieja Jerusalén es la gran ramera. Ahí también tengo la enseñanza. La vieja Jerusalén es o era la gran ramera. Entonces, mis amados, ahí en el canal de YouTube te va a conseguir material suficiente. Allí ocurrió la parucía, hacerse sentir. 10:23, huyan a otra ciudad y huyan a otra hasta que los romanos no los alcancen, y tranquilo que yo voy a aparecer en gloria. Santiago el Sadik estaba allí. 24:34 de San Mateo. Todo esto que yo les acabo de decir, muchachos, va a ocurrir en esta generación. Entonces, si usted es de los que cree que Jesucristo todavía no ha venido en gloria, usted le está diciendo mentiroso. Usted está diciendo que Jesús le mintió a los apóstoles. Porque Jesús le dijo que ellos iban a estar vivos cuando Él viniera. Algunos de ellos. Ya di la cita, San Mateo 16:28, San Mateo 10:23 y San Mateo 24:34. Créanle a Jesús. La invitación que yo le hago es que le crean a Jesús. Si Jesús dijo que iba a volver en esa generación, Él volvió en esa generación. No se ponga a estarlo esperando ahora. Ah, bueno, sí, yo lo estoy esperando. Sí, yo lo estoy esperando. Yo personalmente lo estoy esperando. Si me muero hoy, mañana, ese día vino por mí. Me llevó de una. Porque ya nosotros no morimos y vamos al Seol como les tocaba a los que morían antes del año 70. Todo el que murió antes del año 70 tenía que ir al Seol a esperar el día de la resurrección. Por eso es que Pablo dice en Hebreo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Oiga, Pablo sí se atrevió. ¿Cómo así que vamos a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo? Claro que tenemos que dejarlo, porque si nos quedamos apegados a los rudimentos de la doctrina de Cristo, no vamos a avanzar a la perfección. No vamos a avanzar a la perfección. Y uno de los rudimentos que Pablo dice es el bautismo en agua. Y otro de los rudimentos es el de la resurrección de los muertos. Eso es rudimento. Eso no va para nosotros. Para nosotros no hay resurrección de los muertos. Para nosotros lo que hay es transformación, arrebatamiento. Cuando yo me muera, el Hernán espiritual que hay en mí es tomado inmediatamente y llevado a la presencia de Cristo, como dice Pablo. Ausentes del cuerpo, presentes a Cristo, inmediatamente. Porque Cristo es la resurrección y la vida, y Él vino a darnos vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Que tú te mueres de este cuerpo y sigues viviendo en otro cuerpo. Es decir, en el cuerpo espiritual que está dentro de ti. Lo que Pablo llamó el hombre interior. Ese es el que es tomado. Pero el sistema religioso nos ha enseñado a nosotros que van a haber dos mujeres moliendo en un molino. Yo no sé cómo molerán dos mujeres en un molino, porque los molinos de esa época estaban hechos por una sola persona. O para un mulo, o para un güey, qué sé yo.
Entonces cuando dice que habrán dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, está diciendo que ahí va a estar María, una sola mujer que se llame María, o Juana, o Salomé. Pero aunque está una sola que se llama Salomé, hay dos, la Salomé carnal y la Salomé espiritual que está dentro de ella. Entonces si ella muere en ese momento, la Salomé espiritual es tomada y llevada al tercer cielo, es arrebatada al tercer cielo. ¿Y cuál se queda? La Salomé terrenal, este cuerpo de carne, como dice Génesis, volviste al polvo y del polvo saliste y al polvo volverás para siempre. Olvídese que usted se va a estar levantando de allá de los muertos, que la puerta de los sepulcros se va a abrir y usted va a salir. Por favor. Los que creían en la resurrección del cuerpo eran los egipcios, porque por eso ellos agarraban a la persona cuando se moría y le echaban aceite y la embalsamaban y la envolvían en una venda, la envolvían, para preservar el cuerpo, para que cuando el dios Osiris mandara el alma a ese cuerpo, el cuerpo estuviera incorrupto y el alma pudiera entrar en el cuerpo y levantarlo. No estaba muerto, estaba de parranda. Qué cosa más absurda. Si Pablo dice en Corintios que la resurrección no es en cuerpo animal o en cuerpo carnal, se siembra la persona en cuerpo carnal, es decir, te entierran en el cementerio en cuerpo carnal, pero cuando tú resucitas, resucitas en cuerpo espiritual. Y yo le pregunto a usted alguna vez ha visto un cuerpo espiritual por ahí andando? Ay, bendito sea el Señor. Por eso el Señor dice, se le apareció a María Magdalena. ¿Por qué se le apareció? Porque ya su cuerpo era un cuerpo de la cuarta dimensión de la materia. Entonces tenía que aparecérsele para que lo pudieran ver. Después se le apareció a 12 de ellos. Después se le apareció a los que iban en el camino de Maús. Después se le apareció a 500 de ellos. Pero no era que habían 500 hermanos juntos y se le apareció el Señor, no. Era que estaba uno en el campo, otro por allá, otro por allá. Y entonces cuando llegaron a la sinagoga y se encontraron, uy, que los romanos no nos escuchen, pero a mí se me apareció Jesús ayer a las 3 de la tarde. Ay, a mí también se me apareció a las 3 de la tarde y a mí también a las 3. Se le apareció a 500 hermanos a la vez, estando ellos en varias partes. Por eso él tenía que aparecérsele, porque él resucitó en cuerpo espiritual, por eso tenía que aparecérsele a sus discípulos. Y por último, dice Pablo, como un abortivo se me apareció a mí. ¿Se da cuenta? Él tenía que aparecerse. Él tenía que aparecerse. ¿Para qué? Para que lo pudieran ver estos ojos de la tercera dimensión de la materia, que no pueden ver un cuerpo espiritual que pertenece a la cuarta dimensión de la materia. Entonces, mis amados, Jesús sí le cumplió a sus discípulos. Jesús vino en juicio sobre Jerusalén. Jesús efectuó su parucía sobre Jerusalén del año 67, 1 de agosto del 67 al 15 de abril del 70. Los muertos en Cristo resucitaron primero. ¿Primero que quién? Que los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento resucitaron 45 días después. Léalo en Daniel para que usted vea. Daniel dice 1290 días. Y Jesucristo dijo, estos días van a ser acortados. Y Juan dice en Apocalipsis, ya no es lo que dijo Daniel, 1290, ahora son 1260. ¿Cuánto le cortó? 30 días. ¿Se da cuenta? 30, yo dije 45. Bueno, ahí me perdonan el lapsus lingui. Entonces, mis amados, les quiero dejar hasta aquí. Y una vez más, créale a Jesús, créale a las palabras de Jesús, no se ponga a creerle al sistema religioso. El sistema religioso no le conviene que tú sepas estas verdades para tenerte esclavizado y para explotarte.
Cuando tú sabes estas verdades, tú te liberas. Por eso los invito a nuestro programa Verdades del Reino. Todos los sábados a las 9 de la noche, hora colombiana, en nuestro canal de YouTube. Verdades del Reino.